licenciada, soy el cadete Vera de segundo F. Él es mi papá Cristian Vera y el día de hoy vamos a responder las preguntas del cuestionario. Empezamos. ¿Cuáles eran los remedios caseros que usaban tus abuelos y que hoy ya casi no usamos? ¿Y de dónde sacaban esos ingredientes? Bueno, los remedios caseros que utilizábamos antes era el agua de anís, que era para el dolor de estómago, la limonada, que era para la gripe, la hoja de eucalipto, que era para la gripe, igual o para el dolor de huesos, la manzanilla para el dolor del estómago igual, y la limonada, que era para la gripe. Ok. ¿Y de dónde sacaban estos ingredientes? Eso se cultivaba en el patio de adelante y se cosechaba de mí y se tomaba ahí directamente. Ok. La segunda. ¿Cuáles eran... ay, ¿Qué historias o leyendas te contaban de pequeños sobre la madre tierra? Y los cerros o los animales que te hacían tenerles respeto. Bueno, la historia que contaba antes era del volcán Guagua Pichincha que erupcionaba y desapareció. Una vez una historia que desapareció medio Quito por la que erupcionó el volcán. Esa es la historia más. Ok. Siguiente. ¿Qué actividades o problemas del barrio se resolvían antes entre todos los vecinos sin necesidad de dinero de por medio? Se hacían juegos tradicionales como eran la rayuela, la avanzada, las cogidas. Esas se hacían para que haya armonía en el barrio. Ok. Siguiente. Si alguien de la familia o de la vecindad pasaba por una mala racha económica o de salud, ¿cómo se organizaban los demás para ayudarle? En ese aspecto se hacían unas verbenas, llamaban antes eso, que hacían un baile y reunían fondos para el vecino o la familia afectada. Ok. Eh, ¿A qué sabía la comida cuando eras niño en comparación a la de ahora? ¿Y cómo ha cambiado la forma en en la que conseguimos lo que comemos? Bueno, la comida de antes era con un sabor a familia, a unión familiar, porque tenían un sabor distinto y los ingredientes se cosechaba del mismo patio, se los procesaba y se los hacía ahí mismo. Ahora la forma que ha cambiado es porque la mayoría de productos son procesadas. Ok. ¿Cómo se cuidaba el agua en tu época? ¿Había reglas o historias que pasaban si alguien ensuciaba un río o un pozo? Bueno, antes para conservar el agua, porque ahora es con ducha, antes se utilizaba ollas, se calentaba agua y se bañaba ahí mismo para no desperdiciar mucha agua. Y, y ha cambiado, y ahora la persona que ensuciaba o bañaba un río lo sancionaban de la misma forma como ensució, tenía que limpiar. Ok. ¿En qué momento sentías que estabas en verdadera armonía con todo lo que te rodea? ¿Qué estabas haciendo en ese momento? Me sentía en unión familiar cuando había armonía con la familia. No había los dispositivos móviles como ahora y yo estaba en ese momento con mi familia contando cachos, chistes. Ok. Em, ¿Qué conocimiento práctico de tus antepasados te gustaría que nunca se olvidara en nuestra familia? Eh, Conocimiento práctico sería la forma que nos enseñaron nuestros abuelitos a cosechar y a sembrar. Ok. Em, ¿Qué pequeña costumbre de nuestros abuelos podríamos volver a practicar hoy en casa para cuidar mejor la naturaleza? Eh, sería, sería de cosechar o sembrar nuevos árboles para que no se pierda la naturaleza y que no haya esa deforestación como hay en estos momentos. Muchas gracias. Sí. Bueno, estimada licenciada, ese es mi video respondiendo el cuestionario de del cuestionario recuperando nuestros valores. Muchas gracias. Buenos días, profesora. Soy la que te diré Benítez y voy a hacer las preguntas a mi mamá. Eh, ¿Cuáles eran los remedios caseros que usaban tus abuelos y que hoy ya casi no usamos? ¿De dónde sacaban los ingredientes? Menciona 5. Eh, por ejemplo, cuando estaban congestionadas con gripe, se iban al monte a traer las hojas de eucalipto. Se les hacían
hacerle calentar y pues de vapor, meternos con la naricita, taparnos y para que nos descongestione la nariz y el resfriado. También había darnos la agüita de manzanilla, que era para el dolor de estómago. Cuando también había quemaduras, así nos ponían la sábila, que es sacada de una hojita de la aloe vera. También nos sabían dar con las manos sabían hacer cuando, por ejemplo, decían que estábamos como al aire, empezábamos a vomitar, se iban corriendo al monte a traer ruda y Santa María para limpiarnos y quitarnos el mal aire. Para otro remedio que usaba también era la agüita de orégano con el rabito de la manzanilla, con las raíces de la cebolla. Se le ponía ahí y se le hacía hervir un poco, se le ponía el agua, las hojitas de orégano y nos van a tomar para que nos quiten el dolor de estómago. También para cuando estábamos con tos, con bastante flema, nos daban, se deben hacer el rábano, ponían cebollita, miel, el rábano y dejaban serenar para el siguiente día, coger ese juguito y darnos para que nos podamos botar las flemas. Ya. ¿Qué historias o leyendas te contaban de pequeño sobre la madre tierra, los cerros o los animales que te hacían tenerle respeto? Decían que mis abuelos decían que a la tierra hay que tener respeto porque de ella, dicen que de la tierra a los montes y a la tierra hay que tener mucho respeto porque ellos son los que nos dan de comer, por ello podemos sobrevivir, viene la lluvia. Y decían que, por ejemplo, había leyendas que había supuestamente en el monte que habitaba el duende, el diablo, a veces la cabra. Entonces decían que no, que tenemos que tener mucho respeto, que no desbordar, ni siquiera hacerles mucho daño, ni siquiera talar, ni ensuciar esas partes donde están hechos. Ya. ¿Qué actividades o problemas del barrio se resolvían antes entre todos los vecinos sin necesidad de dinero de por medio? Por ejemplo, cuando había derrumbes, tocaba ayudar a cosechar, todos los del pueblito ayudaban, por ejemplo, cuando había casas que se destruían, entonces todos colaboraban y ayudaban a volver a reconstruir una casa, cuando tenían que ayudar a cosechar lo que se ha sembrado. Esas costumbres se han perdido, pero eso siempre ha habido en la comunidad cuando era en los tiempos pasados. Ya. Si alguien en la familia o el vecindario pasaba por una mala racha económica o de salud, ¿cómo organizaban, cómo se organizaban los demás para ayudarlo? Se organizaban, por ejemplo, unos decían yo puedo dar, iban a las casas de la persona que estaba enferma, se turnaban para ayudarle a cuidar, les traían alimentos y si podían, recogían dinero entre todo el barrio y le ayudaban a la persona perjudicada que necesitaba ayuda de las personas que viven ahí. Ya. ¿A qué sabía la comida cuando eras niña en comparación con la de ahora? ¿Cómo ha cambiado la forma en la que conseguimos lo que comemos? Antes era más saludable porque tú, por ejemplo, en nuestros antepasados sembraban, se cosechaba sin químicos, sin fertilizantes, se comía más saludable, era más rica, más sabrosa. Ahora tú puedes tú compras cualquier cosa que encuentras en los mercados, en las tiendas, pero son comidas procesadas, ya no son como las antiguas. Ya. ¿Cómo se cuidaba el agua en tu época? ¿Había reglas o historias sobre qué pasaba si alguien ensuciaba un río o un pozo? Sí, mi abuelita contaba que tenían que tenerlas limpias en lugares donde ustedes iban a coger el agua, no ensuciarlas, porque eso servía para poder para que los animales se puedan alimentar, para poder sembrar, y por eso, por ende, no se podía ensuciar el agua para que puedan los productos y los animalitos crecer bien para poder tener esos alimentos. Ya. ¿En qué momento sentías que estabas en verdadera armonía con todo lo que te rodea? ¿Qué estabas haciendo en ese momento? Antiguamente, en la antigüedad, porque ahí se respiraba un aire puro, se podía jugar, no había tanta maldad, todos se llevaban, se conocían y se podía jugar pues Ya. con tranquilidad. ¿Qué conocimiento práctico de tus antepasados, sembrar, tejer, construir, curar, te gustaría que nunca se olvidara en nuestra familia? Todos esos conocimientos quisiera que volvieran a hacer
para que podamos vivir un poco más, saber y sentirnos orgullosos de las cosas que tenemos y que hemos dejado de hacerlas. Por ejemplo, tejer, ahora ya no hay, ya. ¿Qué conocimiento práctico de tus antepasados, sembrar, tejer, construir, eh, curar, te gustaría que nunca se olvidaran en nuestra familia? Es el de tejer, porque a mi abuelita siempre le gustaba tejer. Cogía, se iba a coger algodón, se cogía su lanita y ella siempre tejía bolsos, unos cuchimbolos que se llaman para llevarla, no es cuchimbolos, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Como bolsas. Sí, como bolsas para poder llevar, irse al campo y poder traer sus productos cosechados. Mi abuelita siempre hacía eso, le gustaba desvelar el hilo y volver a, a tejer, a hacer hamacas, todo eso no quisiera que no se pierda porque ahora ya tú no ves a la gente de tejer. Ya. ¿Qué pequeña costumbre de nuestros abuelos podríamos volver a practicar hoy en casa para cuidar mejor la naturaleza? eh, Trabajar unidos. Y... No, no, ¿cómo dices tú? ¿Qué pequeña costumbre y tú? Trabajar unidos. Sembrar, porque me gusta sembrar. Otra vez. ¿Qué pequeña costumbre de nuestros abuelitos podríamos volver a practicar hoy en casa para cuidar mejor la naturaleza? Sembrar y todas las cosas que y volver a reutilizar las cosas que se puedan reutilizar y para poder tener como abono cuando uno se siembra. Eso mi abuelita siempre guardaba las cosas que por ejemplo, ¿cómo se llama? Las cáscaras, todo eso de ella que tenía como fertilizante para las, para las tierras para que puedan producir bien los productos. Ya, muchas gracias. Está bien.